Buenas, hola, buenas tardes. Como ya comentaban, vamos a estar revisando tips de operación y que estas preguntas que les estamos planteando básicamente se tomaron de los cuestionamientos que nos realizan con mayor frecuencia en los diferentes canales de atención que tenemos, videochat, Marcasat, Casosac, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes se lleven ya las respuestas a las diferentes preguntas que se han estado dando y que consideramos que tienen que ver ya sea con un desconocimiento de la norma, un desconocimiento de la nueva factura electrónica o bien de alguna mala práctica. Les van a estar entregando por ahí papeletas. La idea es que igual vayan documentando las preguntas que tengan y al final vamos leyendo la mayor cantidad que podamos para darles respuesta. Iniciaríamos con el primero, que tiene que ver con la validación del RFC. Si avanzamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ok, el primer tema que implica la nueva factura electrónica es que ya se tiene que validar el RFC del receptor. Hasta la versión 3.2, el RFC era responsabilidad de quien lo proporcionaba. Entonces, si yo te daba mal el RFC, era inexistente, lo capturaba mal la persona que estaba llenándome la factura, pues no pasaba nada, se generaba la factura, se entregaba y muy seguramente al momento de que ustedes trataban de hacer la consulta, ya sea en el portal del SAT o ya al momento de presentarla para una declaración, para comprobar una deducción, pues se daban cuenta que la O no era O, sino que era un 0, que el RFC con el que le estaban entregando la nómina, pues si bien hace 20, 25 años se los habían dado, ya estaba cancelado. Entonces la idea es que al momento que se esté facturando, se esté validando el RFC, de tal suerte que todos esos reclamos que muchas veces llegaban también al SAT de me generaron mal mi factura, me pusieron mal el RFC, no la puedo deducir y ahora no me la quieren cambiar. Y obviamente entendemos la posición también del emisor. Pues obviamente me cuesta el estar volviendo a generar, reprocesando, etcétera. La idea es que a través de este mecanismo, pues el proceso de validación sea previo a la emisión, de tal suerte que si hay un error en el momento le digan, señora, señor, su RFC no existe, o el RFC que me está dando está mal, revíselo. Y obviamente no se esperen hasta a lo mejor, a mí me pasó, me generaron la factura de la colegiatura de los hijos y cuando llegas a presentar tu declaración anual y que quieres meterla, simplemente no está, y no está porque el RFC está mal capturado y sabrá Dios a quién se la está encargando. Y ese también es un tema importante, que al momento que ustedes generan con un RFC incorrecto, si es inválido, pues obviamente no hay ningún problema porque pues se va al limbo, pues así que nadie la usó, pero cuando cae que el RFC que capturaron es de otra persona, esa otra persona pudiera estar viendo la información de ustedes. Entonces sí es importante que se valide precisamente la clave del RFC. Entonces la idea es, si las empresas que ya tienen catálogo de clientes, pues simplemente realicen una validación. El SAT ofrece servicios de verificación de RFCs para que verifiquen cuántos de sus clientes que tienen registrados. Muchos dicen tenemos 12,000 clientes, pero cuando hacen ya el proceso de validación de RFCs, pues se dan cuenta que el 50% no existe, son RFCs inválidos y obviamente eso les genera también a ustedes un costo en el almacenamiento de datos que al final pues no sirve de mucho. Entonces la idea es que se valide previo, si están en el proceso de implementación y tienen un catálogo de clientes grande, pues no se esperen, simplemente vayan haciendo la validación y si encuentran algún error que el RFC no existe de su cliente, pues prevengan antes de que inicie ya el proceso de facturación en el nuevo esquema y díganle, oye, dame el RFC correcto porque con el que estás no te puedo facturar, y que se vaya depurando la información. Tenemos algunos casos en donde se valida el RFC y el servicio del SAT te dice que sí existe. Sin embargo, al momento de que tratan de timbrar, en el caso concreto de la nómina o que quieren emitir el comprobante, el proveedor les dice que no. En el 99% de los casos es porque en la lista donde se valida para la facturación, dice es la lista de RFCs inscritos
no cancelados. Entonces, en el 100% de los casos que nos han reportado, el RFC existe porque lo valido y me dice que sí está registrado, pero cuando lo tratan de timbrar el comprobante de nómina, la factura, se lo rechaza, y es porque el estatus del RFC está cancelado. Entonces ahí habría que ver que estén proporcionando el RFC vigente. Hay contribuyentes que tienen 2, 3, 4 RFCs, hicieron las aclaraciones, eliminaron las duplicidades y seguramente les dijeron cuál es el RFC que quieren seguir utilizando. El contribuyente tiene que definir cuál es el bueno o cuál es el que va a seguir utilizando, le pegan todos los movimientos a ese RFC y los otros los cancelan. Esos ya no los tendrán que estar utilizando. La siguiente. El tema del certificado de fiel y de sello, ¿no? Digo, para todos los contribuyentes ya es algo normal el tener el certificado de firma y de sello vigentes. Lo que hemos encontrado es que las empresas, y esto se da mucho en las empresas grandes, no se dan cuenta que el certificado de fiel o de sello va a caducar, llega el momento en que se les caduca y obviamente se les detiene la facturación. Lo de menos es, ahorita tramito el nuevo por internet, lo tramitan en 5 minutos, si es el de fiel, pues complicadísimo, ¿no? Porque hay que ir tiene que ir el representante legal y si no está en México, si no hay citas, y etcétera, si no tiene el poder, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es que ustedes identifiquen las fechas de vigencia. En el caso de los certificados de sello digital, una vez que los tramitan, pueden pasar hasta 36, 48 horas para que los puedan utilizar, porque se tiene que replicar en todas las bases de datos. Entonces, si ustedes tramitan hoy un certificado de sello digital con su firma, porque no tienen mayor tema, lo hacen, en el momento se les entrega, pero no lo van a poder utilizar para efectos de la facturación, sino hasta mañana. Entonces, eso les genera complicaciones en sus procesos operativos y les puede generar incluso que pues, se detenga la operación de algunas empresas porque no sale mercancía si no va con factura. Entonces, sí es un tema recurrente que pensaríamos que los contadores o quienes son los responsables de esos elementos los deben de tener bien visibles para que antes de que se venzan, tramiten nuevos y se carguen al sistema una vez que ya se corroboró que están debidamente registrados en los sistemas del SAT. También lo que se les pide… me están diciendo que me suba. Les recordamos que también pueden tener más de un certificado de sello digital. Muchos contribuyentes se quedaron con la idea de que no, hasta que se me venza puedo tramitar el nuevo, porque si no tendría 2. No pasa nada. Fiscalmente es válido que ustedes puedan tener los certificados de sello digital que requieren de acuerdo a su operación. Entonces, tramítenlos, no pasa nada. Y lo que sí queremos comentarles es no compartan los archivos de su firma ni de su certificado de sello digital. Al final, una factura es como una declaración firmada. Es una declaración donde tú dices que le vendiste a Pedro, que le vendiste a Juan, que le dices que le estás vendiendo tal producto, que le trasladaste o le retuviste tal impuesto y que tuviste tal ingreso. Y además viene firmada digitalmente porque un certificado de sello digital es una firma del propósito específico. Luego entonces, si ustedes ceden esos archivos a cualquier persona, esas personas pueden estar facturando a su nombre y pueden estar facturando no 100 ni 200 pesos y obviamente les puede generar un problema con la autoridad fiscal, pero también un problema legal, porque si ustedes le dan la firma de la compañía de ustedes a un tercero y ese tercero no es de confianza o igual y si piensan que es de confianza y no lo es, les puede generar un problema. Recordemos que la firma electrónica no nada más tiene efectos fiscales, tiene efectos mercantiles, civiles, comerciales y obviamente alguien pudiera estar suscribiendo, así como suscribe una factura, puede estar suscribiendo una devolución de impuestos, puede estar suscribiendo un contrato, puede estar suscribiendo cualquier cosa y eso obviamente los pone en aprietos porque la firma electrónica es como si hubieran ido ustedes y firmado personalmente y legalmente les genera muchos dolores de cabeza. Entonces, es importante que ustedes tengan en la mente el tema de
del resguardo de las claves y de las contraseñas. La siguiente. Obviamente tienen que estar, deben de elegir una aplicación para generar facturas. El portal del SAT pues da un servicio básico. Este servicio básico pues no está diseñado para grandes volúmenes, a lo mejor 1 o 2 facturas al día, al mes, está bien. Sin embargo, pues va a depender mucho de su operación. Si utilizan a una aplicación gratuita como la del SAT, una aplicación gratuita de alguno de los proveedores o contratan algún bien, o contratan algún servicio directamente con los proveedores de certificación. La idea del cambio de la versión 3.3 es que los sistemas exploten al 100 la funcionalidad de la factura, de tal suerte que si el sistema está bien diseñado, pues simplemente con un clic pudiéramos estar facturando. La idea es que se vayan capturando, se vayan registrando los productos y servicios, la clasificación de productos y servicios se realice una sola vez, se defina si causa IVA, cuál es la base, etcétera, de tal manera que al momento que voy a facturar, simplemente yo selecciono cuál es el producto que voy a facturar, ponga yo la cantidad y en automático el sistema me esté pintando los datos. La siguiente. Ya estamos entrando en materia de lo que es la nueva factura, ¿no? La identificación de claves y productos. Entonces aquí le voy a pedir a mi compañera Gabriela que nos apoye con el tema de cómo identificar las claves de productos y servicios. Buenas tardes. Bueno, ya entrando a los tips de cómo se debe de generar correctamente la factura electrónica, tenemos que uno de los cambios en esta nueva versión es que tienen que identificar a través de claves estandarizadas los productos o servicios que amparan los comprobantes fiscales. En este sentido, se debe de indicar la clave del producto o servicio que está plasmado en el comprobante. Para ello, el SAT ofrece una herramienta para realizar la búsqueda de esas claves correspondientes a los productos y servicios. Para realizar la búsqueda se tienen diversas formas para clasificar los productos. Una de ellas a través de la captura por palabra o realizar la búsqueda a través de filtro, indicando si corresponde a un producto o servicio, a qué división corresponde, a qué grupo y a qué clase. Es decir, yéndonos de lo general a lo particular y acotando las búsquedas para llegar a nuestra clave del producto o servicio. Entonces, pueden realizar la búsqueda a través de la captura de alguna palabra o bien a través de los filtros. También se les recomienda que tal cual hay casos en donde si realizan la búsqueda no va a aparecer la clave precisamente de ese producto, sino que pueden utilizar algún sinónimo o alguna palabra que se asemeje al producto que están utilizando. Y bueno, también les recordamos que para efectos de plasmar la clave de este producto o servicio, basta con que clasifiquen hasta el nivel de clase. El catálogo publicado por el SAT está conformado por dos categorías. Se muestra lo que es el nivel clase y a nivel producto. El nivel clase pues puede englobar diversos productos con características similares y a su vez se subdivide con precisiones de cada uno de los productos. Sin embargo, pues basta con que lleguen hasta el nivel clase y que coloquen esa clave correspondiente de ese producto. En caso de que no logren identificar particularmente el producto o servicio que están enajenando. Y bueno, también si tienen en su operación varios productos con características similares que formen parte de una misma clase, pues pueden utilizar esa misma clave para todos los productos que estén enajenando. Siguiente, por favor. Y bueno, ya, ¿qué es lo que necesitan para emitir la factura? Ya revisamos que necesitan tener certificados de sello digital, contar con alguna aplicación para la generación de la factura, pero ¿qué datos de su cliente es lo que necesitan para generarle la factura?
pues solo se requiere su clave de RFC. Ya el nombre, conforme al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, no es un requisito obligatorio para la emisión de la factura, ni que se tenga que estar condicionando la emisión de la misma, porque no les proporcionan ciertos datos que conforme a la legislación, pues no son obligatorios. Entonces, el nombre no es un requisito obligatorio para la emisión de la factura, sin embargo, en la estructura del CFDI, pues sí existen campos para que de manera opcional los contribuyentes puedan estar indicando el nombre tanto del emisor como del receptor. Y bueno, un cambio también en esta nueva factura es que los domicilios ya no se integran en la misma. Esto derivado de que tampoco es un requisito obligatorio en las facturas electrónicas. Y pues sí se daban casos donde también se condicionaban a los contribuyentes a que si no me das tu domicilio, si no me das tu nombre, pues no te emito la factura. Sin embargo, únicamente el RFC ya es un requisito que solo se requiere del receptor para emitirle la factura. Ya en esta versión 3.3 no existe campos, ni siquiera para integrar esta información. Aquí nada más habría que precisar, porque nos los han cuestionado mucho, es si yo tengo necesidad de incluir el domicilio, ya sea el del emisor o el del receptor dentro de la factura, como ya no existen los campos sobre el esquema del anexo 20, tendrían que estarlos incorporando dentro de una adenda. La adenda la tendrían que estar generando ya de manera independiente, su sistema o de manera manual incluso, y pegársela propiamente al comprobante. En la representación impresa, pues como no está limitado a que puedan incorporar información adicional a lo que trae el XML, pues también la podrían estar incluyendo sin mayor problema. Pero ya propiamente en el comprobante, en el XML, que es la factura, que incluso si yo la descargo desde el portal del SAT, a pesar de que me hayan dado una representación impresa con los domicilios, en la versión que yo descargue del portal del SAT, simplemente no vendrían esos elementos porque estarían integrados en una adenda y las adendas no llegan al SAT. La siguiente. Bueno, otro cambio en la versión 3.3 es la distinción de cómo se tiene que estar emitiendo el comprobante en el caso de pago en parcialidades o cuando se realice el pago de la factura en una sola exhibición, pero sea de manera diferida. Es decir, que el pago se realice posterior a la emisión de la factura. Recordemos que actualmente pues este esquema en la versión 3.2 pues se realiza el pago en parcialidades, se emite la factura por el valor total de la operación y por cada uno de los pagos se tendría que estar emitiendo un comprobante y relacionando el folio de la factura que dio origen a esa operación. Ya se incorporó al esquema el tipo de comprobante pago, que es el recibo electrónico de pagos, para amparar la recepción de los pagos en parcialidades o el pago de la factura en una sola exhibición, pero de manera diferida. Por lo que sí es importante que cuando ustedes reciban esos pagos en parcialidades o de manera diferida, tengan que estar emitiendo el recibo electrónico de pagos. Este recibo electrónico de pagos, el obligado a emitirlo es quien recibe el pago y lo tiene que emitir a favor de la persona que esté efectuando el pago. Y bueno, en el recibo electrónico de pagos, dentro del complemento, pues sí tienen que estar relacionando los datos de la factura que está siendo pagada. ¿Qué datos tienen que estar informando? Pues el folio fiscal y el monto correspondiente de la factura que se está pagando, así como los saldos insolutos y el saldo anterior. Es como estar llevando un estado de cuenta de las facturas que están siendo pagadas. Y bueno, sí, les recordamos que la obligación es que al momento de recibir el pago tienen que estar emitiendo el recibo electrónico de pagos. No obstante, se tiene hasta el 10º día del mes siguiente en el que se efectúa el pago para realizar la emisión del recibo electrónico de pagos. Y bueno, también como una facilidad,
es que pueden estar emitiendo este recibo de manera mensual para amparar todos los pagos recibidos en el periodo de un mes, siempre y cuando correspondan al mismo receptor de la factura. Es decir, si en un mes recibieron 10 pagos, pueden emitir o bien 10 recibos electrónicos de pagos o un recibo electrónico de forma mensual que ampare esos 10 pagos, y tienen que estar desglosando la información de cada pago y la información de todas las facturas que están siendo pagadas. Aquí es importante aclarar que, bueno, se ha estado manejando el término complemento de recepción de pagos, factura de recepción de pagos y el recibo de pagos. Al final estamos hablando de que es un CFDI, es una factura electrónica que ampara o que registra a través de un complemento la información de los pagos, ¿no? Porque si ahorita que estábamos en el otro foro, hay mucha confusión respecto a si es lo mismo el CFDI de pago que el complemento de pago, y si estamos hablando propiamente de lo mismo, simplemente se maneja bajo tres términos diferentes, ¿no? El recibo electrónico de pagos, el CFDI de pagos o factura de pagos, o el complemento de recepción de pagos. Técnicamente es un complemento que se le pega a la factura, pero lo que estamos buscando es ya homologar el término para quitarle el adjetivo de complemento y simplemente que sea la factura de pagos o el recibo de pagos, de recepción de pagos. La siguiente. La obligación para emitir el comprobante de recepción de pagos, nos han cuestionado mucho de en qué momento se tiene que hacer, considerando que en las empresas el proceso de cobranza pues no está ligado precisamente al proceso de facturación. Entonces, incluso nos han comentado que tienen en algunas organizaciones el problema de que les depositan y que no saben ni de quién es el depósito, ¿no? Nosotros lo que estamos previendo a partir de estos cambios es que ya no se deposita así nada más, y pues ya, ahí cuando se den cuenta, porque mucha gente incluso lo hacía hasta como que lo hacía de mala voluntad, ¿no? Decía, pues hay que se pongan a buscarle a ver cuándo me encuentran o ubican de quién es el pago. Sin embargo, pues esto entendemos que tiene que ir cambiando, porque ya va a haber un incentivo de parte del pagador para recibir el comprobante. Si bien es un requisito de forma que diga, sí pagué y pagué tal factura, porque obviamente se tiene que estar relacionando a la factura, la idea es que se manifieste quien está realizando el pago y que diga, yo fui el que pagué y pagué tales facturas, de tal suerte que el que recibe el pago pueda estar identificando de manera más sencilla, pronta y expedita ese pago, de qué cliente es y a qué facturas se le van a estar asociando. Y la idea es que el comprobante se emita a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquel que se efectuó el pago. Por ejemplo, hoy estamos a 24 de agosto. Si hoy yo entregara a mi proveedor, que ya estuviéramos obligados a emitir el comprobante de pago, le entrego el dinero, le pago, le deposito, le transfiero, mi proveedor tendría que estar emitiendo a más tardar el 10 de septiembre el comprobante por ese pago. De tal suerte que yo cuando realice mi pago provisional, porque voy a disminuir, voy a acreditar impuestos, etcétera, yo ya la tenga para el 17 del mes siguiente, ya todos los documentos para poder deducir o acreditar los pagos que realicé, los gastos que realicé durante agosto. Entonces aquí el punto es, deben de generar el comprobante de recepción de pagos a más tardar el día 10 del mes siguiente al que se efectuó el pago, y esa es la lógica de que se le dé tiempo a quien recibe el pago de ubicar, conciliarlo, y del lado de quien realizó el pago tenga el documento para que pueda estar haciendo el cálculo de su pago provisional. También nos han comentado que existen algunas situaciones operacionales en donde el cliente no les dice, simplemente les dice, pues ahí te van 2, 3 millones de pesos y pues aplícala, ¿no?, a los pagos. Y ya después de 2, 3 meses les empieza a decir, no, este pago es para esta factura, es para esta otra, etcétera. Entonces la idea es que a través de la guía de llenado ya se regule ese tipo de operaciones, ¿no? No se trata de que paguen así nada más, sino que tienen que ubicar
a su cliente, a su proveedor, perdón, su contraparte, a qué facturas van a aplicar estos pagos. Entonces, incluso la propia guía ya establece los criterios bajo los cuales se tienen que estar aplicando esos pagos. Entonces, aquí, Gaby, si me apoyas con esa parte. Sí, como mencionaba Pedro, ya en la guía de llenado del recibo electrónico de pagos se estableció qué criterios deben de seguir los contribuyentes para la aplicación de estos pagos. En primer lugar, si existe alguna disposición jurídica de orden público que regule a qué facturas primero tengan que estar aplicando esos pagos dependiendo del servicio o producto que amparen, pues tienen que aplicarlo directamente esa factura. Ahora bien, si no existe una disposición que regule ese tipo de operación, pues estará a lo dispuesto en lo pactado anteriormente entre las partes. Hay personas que pactan que, bueno, tú me vas a aplicar los pagos de las facturas más antiguas o a lo mejor de las facturas más recientes o las que tengan mayor monto o menor monto. Entonces, si existe un acuerdo expreso entre las partes de cómo se deben de estar aplicando estos pagos, pues seguirán ese acuerdo. Y si no, siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bueno, de no existir ese acuerdo, pues sí, el pagador tendrá que estar identificando esos folios fiscales de las facturas a las cuales se les tendrá que aplicar ese pago. Aquí se está indicando pues que tienen 5 días naturales inmediatos siguientes a aquel en el que se realizó el pago para que el pagador identifique las facturas a las cuales se les va a aplicar ese pago. Ahora bien, si no es posible esa identificación, pues ya quien reciba el pago pues tendrá que aplicarlas a las facturas más antiguas. Entonces, en caso de que no logren identificar las facturas a las cuales van a relacionar en el recibo electrónico de pagos, pues sí tendrán que estar siguiendo los criterios mencionados en la guía de llenado. De hecho, hace un momento que les comentaba que muchas veces los pagadores no tenían ningún incentivo para manifestarse respecto del pago, pues ahorita ya lo tendrían que hacer, porque si no, quien va a tomar la definición, si no existe un acuerdo previo, pues es el receptor del pago y es el que va a decidir a qué factura se le aplica y obviamente eso ya les pudiera dar elementos para ya no evitarse una controversia con su contraparte. Entonces sí es importante, al final, si bien todos somos emisores de facturas, también jugamos el otro rol que tiene que ver con los pagos que se estén realizando. Entonces es importante que ustedes se ubiquen en ambos roles y en caso de que ustedes sean los que realicen así pagos fuertes para muchas facturas, obviamente si no quieren manejarlo de la forma en que la guía lo está definiendo, pues deben de establecer acuerdos respecto a este tipo de transacciones. De hecho, en algunos foros, algunos contribuyentes han manifestado que, bueno, que ahora al momento de de establecer la relación contractual, en esa relación contractual incluso van a ya definir el tema también del pago, ¿no? De cómo se van a estar aplicando y los momentos, no nada más al momento del pago o previo a la prestación del servicio o de la entrega del producto, tienes que emitir la factura, sino también ya están previendo el tema de una vez realizado el pago, cómo se va a estar aplicando o bajo qué criterios se estaría aplicando a las facturas que estuvieran en su caso pendientes. Entonces es un tema que tienen que estar ustedes viendo desde la perspectiva de quien recibe el pago y desde la perspectiva de quien realiza el pago para efectos de platicarlo con su contraparte y llegar a una definición respecto precisamente a la aplicación de dichos pagos. La siguiente, por favor. Bueno, también un tema que es muy recurrente respecto a las consultas que nos hacen es el tema de las cancelaciones. ¿Cómo se va a poder emitir o corregir algo cuando ya se emitió la factura y a lo mejor la factura ya está pagada, etcétera?
Entonces, aquí Gaby, si me apoyas. Ok, en el caso de que al emitir una factura y tenga algún error en los importes, ya sea en la cantidad o en la unidad o en el valor unitario, pues pueden estar realizando la corrección de esa factura mediante la emisión de una nota de crédito. Entonces, en la nota de crédito van a realizar ese ajuste en cuanto a los importes. Al emitir este tipo de comprobante egreso, mejor conocido como nota de crédito, pues también tienen que estar relacionando el folio fiscal de la factura, la cual se está corrigiendo. Y bueno, pues también de igual manera, todas las facturas que emitan, pues sí las tienen que estar proporcionando a sus clientes. La siguiente. Esta pregunta o esta situación está relacionado con el punto anterior. La vinculación del folio fiscal cuando se aplican notas de crédito. De hecho, hace un momento la contadora utilizaba un término, ¿no?, de ir llevando el estado de cuenta de las facturas o la conciliación de las facturas. Y al momento de que se emita una nota de crédito, se tiene que estar vinculando a la factura a la cual se le va a estar aplicando esa disminución. Sabemos que existen empresas o que la relación comercial entre las empresas demanda o genera ciertos beneficios al momento de que llegan a alguna meta en la compra, en la venta, por periodos, por tiempo, etcétera. Y era muy común, o es muy común, que las empresas emitan notas de crédito por un beneficio que se le va a dar a su cliente, a su contraparte. Sin embargo, no se le ha hecho efectivo. Dices, ok, tú vendiste $1,000,000 de pesos y como te toca el 20%, acordamos que el 20% de la venta te la voy a aplicar en una bonificación, en un descuento, entonces emito la nota de crédito por el 20%, que son 200,000, yo me la aplico, porque la genero, me la aplico, pero realmente su contraparte no ha recibido todavía el beneficio de esa disminución. Entonces eso genera asimetría fiscal. Lo que está buscando el SAT está bien, o sea, tú le puedes dar los descuentos o convenir los beneficios que requieran con tus clientes cuando apliquen y sin mayor problema. Nada más que lo vas a aplicar cuando efectivamente lo entregues. Porque dicen, pues yo ya cerré mi ejercicio, ya me pagaron el $1,000,000 de pesos y sobre ese voy a aplicar. Sí, o sea, nos queda claro que el beneficio se deriva de ese periodo, pero se aplicará en ventas futuras o en transacciones futuras. Cuando se aplique ese beneficio, se tendría que estar realmente emitiendo la nota de crédito fiscal y esa nota de crédito fiscal aplicándola o asociándola propiamente a la factura donde se le va a estar dando el efecto, la disminución. Dentro de la guía de llenado se establece propiamente de manera general que todas las notas de crédito deben de estar vinculadas a alguna factura. En el caso que les comentaba ahorita, pues dices, pues todavía no sé a quién se la voy a aplicar, entonces pues no habría forma, ¿no?, de cumplir con esa obligación. En el caso donde se genera la factura y se le va a aplicar un descuento, una bonificación a través de una nota de crédito, no hay tema porque dices, ok, la factura era de 100 pesos, le aplico un descuento del 20%, de 20 pesos, me paga 80, genero a esa factura de 100, le aplico mi comprobante de pagos por 80, lo relaciono y emito la nota de crédito por 20, la relaciono y no hay tema. El otro supuesto que les comentaba, ahí sí hay un tema porque dicen, operativamente me implicaría replantear de manera muy fuerte mi proceso y lo que no queremos es ser invasivos. Entonces, dentro de la última actualización de la guía de llenado ya se establece una excepción en donde tú puedes generar esa nota, le llamamos nota de crédito ciega, porque no está relacionada, ya sea que a través de una nota de crédito contable que no esté timbrada por el SAT y que nada más la tengas ahí para tus controles, o bien la generes fiscal sin relacionarla, pero cuando generes las facturas sobre las cuales vas a aplicarlas, en ese momento vas a relacionar a la nota de crédito la factura y la relación a la nota de crédito. Entonces debe de existir siempre una relación.
Tú emites una factura, te la pagan en el momento, ahí defines el método y la forma y vamos a decir, se cierra. Tú emites una factura que no está pagada. Cuando lleguen los pagos, lo que vas a hacer es relacionar esos pagos a esa factura. Si hay alguna disminución, un descuento derivado de descuentos, bonificaciones, devoluciones, esas transacciones se tienen que estar asociando, o esa nota de crédito se tendría que estar asociando a la factura. Esa es la regla general. Y ya la excepción es el supuesto que les comentaba, pero ya me estoy yendo de… Bueno, el detalle viene dentro del apéndice 5 de la guía de llenado, ¿no? Entonces, de manera general es lo que se define, o lo que es el cambio sustancial respecto al uso de notas de crédito que ya deben de venir relacionadas a una factura. En el caso ideal es genero la factura y posterior la nota de crédito y la nota de crédito vinculada a la factura. En el otro supuesto, genero la nota de crédito ciega, sin vinculación a nada, pero cuando ya voy a aplicarla a alguna factura, la factura debe estar asociada a esa nota de crédito, de tal suerte que exista forma de ubicar cómo se va dando el pago de una factura, ya sea a través del flujo de efectivo o a través de la disminución de documentos. La siguiente. La siguiente. Ahora, ¿me ayudas con eso? El siguiente tema tiene que ver con la compensación de facturas. Entonces aquí, Gaby, ¿me ayudas con? Sí, se detectaron casos donde hay pagos de facturas que no propiamente interviene el flujo de efectivo o la salida de algún recurso. Tal es el caso del pago de compensación. ¿Qué se refiere con compensación de facturas? Donde tanto el emisor como el receptor tienen facturas que a su vez se deben ambas partes. Entonces, pues lo que se hacía antes es, bueno, pues hasta ahí tú me debes, yo me debo, pues ahí la dejamos, ya no te pago nada, ¿no? Pero pues no se estaba informando la forma correcta en la que se hacía el pago de esa factura. Ya lo que se tendrá que estar haciendo es en el recibo electrónico de pagos, o bien cuando se emite la factura, si se lleva a cabo el pago de la misma a través de compensación, se tendría que estar indicando la forma de pago compensación. Y también en el caso en el que se pretenda pagar con bienes o servicios, pues se tendría que estar utilizando esta forma, ya que quien pretende pagar con un bien o con un servicio está llevando a cabo una operación y por lo tanto tiene la obligación de emitir la factura correspondiente y no decir, bueno, pues tú me debes, pues te pago con un bien o un servicio y pues ya hasta ahí la dejamos, ¿no? Y se estaba omitiendo la obligación de emitir la factura correspondiente por esa actividad que se estaba llevando. Entonces, en el caso de compensación de facturas, donde se pretenda también pagar con un bien o un servicio, se tendría que estar emitiendo la factura por esa actividad y como forma de pago indicar compensación. Siguiente, por favor. Y bueno, el registro de campos que son requeridos opcionales o condicionales. En la nueva factura ya se está haciendo distinción a los tipos de atributos atendiendo a estas condiciones. Si es un campo requerido, pues ¿a qué se refiere? Que es un campo que obligatoriamente se tiene que estar registrando en la factura. Si no se registra, no se estaría timbrando la misma. Tal es el caso del RFC del receptor y el RFC del emisor o el lugar de expedición, donde son campos que son obligatorios llenarlos y que si no se llena no se procedería al timbrado de la factura. También se tiene una condición en los atributos donde si te lo marca como opcional, el contribuyente puede o no registrar la información y la factura pues va a ser válida y va a pasar con las validaciones para el timbrado de la misma. Tenemos el caso de la serie y folio que manejan los contribuyentes para control interno
o los nombres del emisor y del receptor, que como ya lo mencionamos, pues no son requisitos obligatorios en la factura electrónica y que si se registran o no, pues la factura va a ser timbrada sin mayor problema. Y bueno, ya en esta versión pues está haciendo distinción a los campos condicionales. Cuando un campo indique que es condicional, se refiere a que si cumple cierta condición o si se registró información en un campo, debe estar condicionando a que registres información en algún otro atributo. Como ejemplo tenemos el tipo de cambio. Este tipo de cambio es un atributo condicional. ¿Por qué? Porque se debe de registrar la información cuando en el campo moneda se registra una moneda diferente a la nacional. Entonces, si se registró en el campo moneda una moneda distinta a peso mexicano, debe estar condicionando a que tienes que registrar el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio a lo mejor por esquema sí es opcional, pero ya se vuelve obligatorio cuando registras información en algún otro campo. Entonces, sí tienen que tener cuidado en qué tipo de atributos tienen que estar llenando de acuerdo a las condiciones, si es requerido, opcional o condicionante. Ya también en la guía de llenado se está especificando en qué casos se aplica el registro de la información y en qué campos se podría estar omitiendo, ya que son opcionales. Siguiente. El registro de impuestos. También este es un cambio en la nueva factura. Recordemos que actualmente en la versión 3.2 el registro de impuestos se realiza de manera global, es decir, de todos los conceptos que ampara el comprobante, si a algunos les aplica impuestos, pues se reflejan de manera global y no es posible identificar a qué conceptos corresponden esos impuestos o si todos están grabados, si están exentos o si simplemente no le aplica algún registro. Ya en esta nueva versión, pues lo que se está haciendo es que se tienen que distinguir por concepto registrado si le aplica impuestos o no. Entonces, por cada concepto que se registre se tiene que estar detallando si le aplica impuesto y también si está exento y las tasas correspondientes. También se tiene que estar detallando la base que sirvió para el cálculo del impuesto correspondiente, la tasa o cuota, si está exento, y pues también de igual manera, como se viene haciendo actualmente, al final se tiene que hacer un resumen de todos los impuestos que aplican a los conceptos registrados en el comprobante para identificar el detalle de cada uno de los impuestos. Aquí tenemos un ejemplo donde en una factura se va a enajenar tanto la impresora y un cartucho. Entonces, veamos cómo se tiene que realizar el registro de los impuestos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, en primer lugar, que se está registrando la venta de la multifuncional. Tenemos el valor unitario, la cantidad, el importe y tenemos que estar detallando la base que sirvió para el cálculo de los impuestos correspondientes a esa multifuncional. Tenemos que detallar qué tipo de impuesto es, si es IVA, ISR o IEPS, el tipo de factor, si es exento, si se determinó a través de una tasa o de una cuota y la tasa o cuota correspondiente. En este ejemplo tenemos que estar grabado a tipo factor exento y pues también tendríamos que estar detallando los importes correspondientes y así de cada uno de los conceptos registrados en los comprobantes, tanto de impuestos trasladados como de impuestos retenidos y al final realizar la suma de todos los impuestos que aplican en el comprobante. Siguiente. Y bueno, en el caso de que un concepto esté exento de impuestos, pues únicamente se estaría detallando la base que corresponde a lo que está exento de ese producto o servicio, el tipo de impuesto que en este caso es IVA y el tipo factor para indicar que está exento ese concepto
y pues ya nos estarían detallando ni el tipo factor ni tampoco el importe. Dado que ese concepto está exento de impuestos, pues no le aplicaría el registrar estos campos. Siguiente. Bueno, el tema de anticipos también lo estamos incluyendo porque es un tema que lo preguntan con mucha frecuencia y básicamente lo que nos gustaría partir es de qué es un anticipo, porque muchas personas confunden lo que es otro tipo de depósitos, de entrega de dinero, incluso cuando se conoce el bien o la mercancía, pues no es propiamente un depósito. Por ejemplo, en el caso de los depósitos en garantía que se entregan por algún arrendamiento, que es muy común, eso no sería un anticipo, no se tendría que estar facturando, se va a facturar hasta el momento que se ejerza, si se ejerce ese depósito. Entonces, si al momento de que me dan el depósito, lo único que tengo que hacer es registrarlo, documentarlo, pero no lo estaría facturando, solamente lo que voy a facturar es la renta, ¿no?, del mes, pero ya el depósito, eso no sería propiamente un anticipo. Básicamente, un anticipo aplica cuando no se conoce al 100 lo que se va a vender, ni el precio final de lo que se va a vender. Porque puede ser que sí sepamos que vamos a comprar una maquinaria, pero a lo mejor no está todavía cerrado el tema del precio. O puede ser que la maquinaria no la podemos ubicar todavía al 100 porque se manda a hacer, se manda a construir, se hace prácticamente a la medida. Entonces, cuando no se conoce el bien al 100 o no se conoce el importe total de la transacción y nos dan una cantidad, entonces en esos casos sí estamos ante la figura del anticipo. Si se ubica el bien y se conoce el precio, entonces no hay un anticipo, es una venta en parcialidades. Se tendría que estar generando la factura por el monto total de la transacción, en donde venga ya claramente definido qué se va a comprar, qué se va a vender y el monto. Y si me dan que me den el primer pago, se tomaría como la primer parcialidad. En esos casos no es anticipo. Entonces, es importante que ubiquen precisamente si es un anticipo o es alguna cuestión diferente. Entonces, en este caso, pues ya hablamos de que si no se conoce el bien o servicio, dicen los abogados, la cosa, ni el costo, o alguno de los dos, entonces estamos ante el tema de un anticipo, ¿no? La siguiente. La emisión de la factura global de operaciones con el público en general, conforme a la versión 3.3. Hemos recibido muchos comentarios, aclaraciones, incluso hasta reclamos, ¿no?, respecto a la guía de llenado de la factura global. Y es que comentan que cambió, que se está cambiando. En estricto, lo único que se está haciendo es traducir lo que dice la regla, la facilidad, en la guía de llenado en la versión 3.3, porque la regla no se ha modificado, la regla sigue igualita. Lo único que se hizo fue aplicar el criterio, la interpretación de la autoridad a dicha disposición, y ahí lo único que estamos haciendo es, si es una factura que ampare el monto total de las transacciones o la factura global, lo que tienes que hacer es poner en cada línea de concepto los datos de cada uno de los tickets o comprobantes simplificados que ampara esa factura. Si yo tengo este blog y son 20, 30 operaciones con el público en general, mi factura global tendría 20, 30 líneas de concepto. Y no quiere decir que se desagregue. Si aquí tengo 8 o 10 líneas de productos diferentes, que tenga que desagregar esos 8 o 10. No, lo único que tengo que hacer es folio 1, venta, 100 pesos, y si causaba IVA y EPS, desagregarlo. Venta 2, el número de folio y cuánto amparaba. Así por cada una de las operaciones con el público en general. La mayoría de los contribuyentes que han comentado que estamos cambiando, que se está replanteando el proceso de la emisión de la factura global, lo que nos hemos dado cuenta es que no estaban cumpliendo con lo que establece la facilidad de relacionar los folios dentro de la factura, y lo que están haciendo es poner del folio 1 al 1000,
100 pesos de monto, importe, el desglose de los impuestos y punto. Y si bien nos va, porque algunos ni siquiera ponen los folios hacia el rango, pero la facilidad señala que debe de ser de folio por folio. Incluso ya algunas empresas grandes han sido sancionadas por esa situación, porque no está cumpliendo con la facilidad. Entonces aquí la recomendación es que verifiquen en operaciones con el público en general, verifiquen que esté cumpliendo con la regla y si no lo están haciendo, pues actualicen su sistema, actualicen su proceso de tal suerte que la factura ya salga conforme a la especificación y a lo mejor al momento que hagan la migración a la versión 3.3, pues ya salgan también con esa parte corregida, ¿no? La siguiente. Bueno, eso tiene que ver con depósitos en garantía. No es propiamente un ingreso al momento que se entrega, lo que comentaba hace un momento con los anticipos, simplemente se registra y hasta que se ejecuta ese depósito o se toma como parte de los pagos, es cuando se tendría que estar facturando. Mientras no, digo, si lo quieren hacer no hay ningún problema, obviamente van a tener que pagar el impuesto correspondiente, pero no sería correcto porque todavía no es un ingreso y si llega se termina la relación contractual y no se ejerció ese depósito, pues se tendría que estar devolviendo. No es algo que ustedes debieron de haber acumulado. Precisamente por eso no es conveniente que lo estén facturando. La siguiente. Y bueno, aquí ya nada más recomendación. La obligación de entregar y recabar los comprobantes no se ha eliminado. O sea, el SAT da herramientas o da servicios para que ustedes puedan recuperar lo que emiten y lo que reciben. Si son 3, 4 facturas, pues no hay problema, ¿no? Porque se mete uno al portal del SAT, las descarga y asunto concluido. Pero si emiten 3,000, 4,000 al día y reciben otro tanto, el portal del SAT no está diseñado para fungir como enlace en la entrega de comprobantes. Entonces, obviamente, si ustedes lo quieren hacer, pues se encuentran con la limitación de que es de 1 por 1 y que está acotado a de 500 en 500 y no más de 1,000 al día. Entonces, obviamente, algunas empresas dicen, necesitamos tener acceso al servicio y nos queda claro que lo que quieren es conciliar, porque muchas veces sus procesos no son tan fuertes, sus controles, y no saben o no terminan de conciliar las facturas que emiten, etcétera, ¿no? Ahorita el servicio del SAT está limitado y en tanto no se tenga un servicio diferente, pues van a tener que idear algún mecanismo para que ustedes puedan estar controlando cuando son flujos importantes, ¿no? La siguiente. ¿Ya sería la última? La siguiente. Ok, la verificación de comprobantes. El SAT, si ustedes se dieron cuenta, en mayo dio de baja un servicio que era el de validación de forma y sintaxis. ¿Por qué lo dimos de baja? Porque al final, si el comprobante está timbrado por él, bueno, independientemente de que a lo mejor tenga por ahí algún errorcito de estructura, para efectos fiscales es válido. Y lo importante aquí es que ustedes verifiquen que el comprobante esté registrado en los controles del SAT y obviamente que no esté cancelado. Si al momento de la emisión del comprobante el certificado estaba vigente, etcétera, el comprobante fue timbrado. Si hubiese ahí algún pecadillo, alguna cuestión ahí extraña dentro del comprobante, pues para efectos fiscales nosotros lo tenemos que reconocer porque el SAT lo timbró propiamente. Entonces, lo que identificamos es que muchos contribuyentes lo estaban utilizando para dilatar algunos temas relacionados con los pagos. Y la idea es, si el comprobante ya está timbrado y cumple con los requisitos, entonces no debería de estarse poniendo en duda si cumplió con los requisitos técnicos. Básicamente ese es el punto, ¿no? Si cumplía o no con los requisitos técnicos, entonces por eso se dio de baja. La única obligación que tienen es verificar que el folio se encuentre registrado en los controles del SAT y obviamente ya el tema del contenido del documento, etcétera, pues eso ya depende propiamente de ustedes, ¿no?
Bueno, esto es básicamente lo que traemos en la presentación. Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos hicieron favor de enviar hasta donde alcancemos. El material lo vamos a tener publicado en el portal del SAT. De hecho, se está transmitiendo vía redes sociales. La presentación se va a subir junto con los videos. Las preguntas que no alcancemos a responder las vamos a estar también publicando en el portal. Veo que muchas son frecuentes y seguramente las vamos a subir como tal. Entonces, empezaríamos con temas de recibo electrónico de pagos, ¿no? Nos preguntan si se debe de emitir cuando se ponga el código 99 por definir o en todas las facturas. La respuesta es solamente cuando no se ha pagado la factura al momento de emitirla, se tiene que estar generando el comprobante de recepción de pagos. Y esto es porque al momento de emitirla, si no he recibido el pago, tendría forzosamente que estar incluyendo la clave de forma de pago por definir y el método de pago en parcialidades o diferido, ¿no? Nos preguntan que si se tiene que entregar el complemento de recepción de pagos a su contraparte. Es igualito, al igual que le emiten la factura, tendrían que estarle emitiendo y entregando el comprobante de recepción de pagos. Nos preguntan qué información adicional debe de contener el comprobante de pago. Pues obviamente es una factura, vienen los datos de cualquier factura y en esa factura se estaría incluyendo información relacionada con el pago. Básicamente el monto, básicamente la forma en que se está realizando el pago, y los saldos, el manejo de los saldos y el tema de las parcialidades, el número de las parcialidades. Bueno, aquí nos preguntan, tenemos algunos descuentos que aplican de manera general al cliente y no necesariamente está relacionada a facturas emitidas y en ocasiones se aplica a más de 100 facturas. ¿Debería relacionarlas en la nota de crédito? Sí, bueno, la obligación es que en la nota de crédito que se emita tengan que estar relacionando el folio fiscal de la factura que dio origen a ese descuento. Sin embargo, pues ya se establecieron 2 escenarios en cómo se tendrían que estar relacionando estas notas de crédito. Los escenarios están contenidos en el apéndice 5 de la guía de llenado del anexo 20, donde te dice que si lo vas a aplicar el descuento a ventas futuras, pues tendrás que estar emitiendo la nota de crédito, a lo mejor sin relacionarlo, y ya en la factura de ingreso a la cual le vas a aplicar ese descuento, relacionarías el folio fiscal de la nota de crédito donde emitiste ese descuento proporcionado al cliente. Preguntan si estarían obligados a utilizar actualmente o a emitir el comprobante de recepción de pagos o hasta el 1 de diciembre porque ya están utilizando la versión 3.3 del anexo 20, ¿no? La respuesta es durante el periodo julio-noviembre es opcional el uso del complemento o la emisión del complemento de recepción de pagos, independientemente de que ya hayan migrado o no a la nueva versión de la factura. Si desean aplicar la facilidad o ya empezar a emitir el comprobante de recepción de pagos, lo que sí es condición es que se emita en la versión 3.3, porque no podrían emitirlo en la versión 3.2. Técnicamente no está contemplado dentro del esquema de la versión 3.2 el emitirla con un complemento de pagos. Entonces, sería a partir de diciembre, cuando estarían ya obligados a emitir el comprobante de recepción de pagos. En la cancelación de facturas, ¿cuál es el proceso para dar aviso al cliente? ¿Es por correo electrónico? ¿Cómo se le da aviso al SAT sobre ese aviso de cancelación? Bueno, la cancelación actualmente pues se realiza a través del portal del SAT y cuando se realiza la cancelación, el SAT les proporciona un acuse. Lo que se está modificando, que es que a partir del 1 de enero va a entrar el mecanismo de aceptación de cancelación por parte del receptor. Ese mecanismo se va a dar aviso a través de buzón tributario y se estaría publicando el procedimiento de cómo se tendría que estar efectuando esa aceptación o rechazo de la cancelación.
Bueno, preguntan sobre la clave de producto o servicio, ¿no? Entiendo que no ubican la clave del producto o servicio que van a facturar. Si bien hay una clave genérica de no identificado, no les recomendamos que la utilicen. Si lo que buscan es un alimento, es un producto, la recomendación es que ubiquen de manera muy general en dónde pueden estar agrupando, con qué clave pudiera estarse agrupando el producto o servicio que están enajenando. Igual aquí entran las recomendaciones. Por ejemplo, ayer estábamos buscando un sillón individual, ¿no? De cómo se podría estar facturando y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque aparece como solterón, y es que en Argentina así le llaman a este tipo de sillones. Entonces, estamos haciendo ahí una serie de… recordemos que el catálogo es un catálogo internacional, no es algo que nosotros hayamos integrado e inventado. Simplemente es utilizar lo que ya existía, y lo que se está haciendo es incluir ciertas herramientas que ayuden a facilitar precisamente la ubicación de los productos y servicios. Igual, a lo mejor no encuentran, en alguna ocasión, en alguna reunión nos decían, es que no encuentro el electrodo de platino al 5%, ¿no? Digo, pero al final sí hay una clave de producto que es un electrodo, o si hay claves de productos que son medicamentos. Y es válido, si está dentro del catálogo, aunque sea genérico y se agrupe dentro de esa familia de producto, es válido utilizarlo. O sea, no es recomendable utilizar la clave genérica de no identificado, porque hasta ahorita, si bien a lo mejor no está el producto específico, caso concreto, las tortillas, ¿no? Que nos decían, no aparecen las tortillas dentro del catálogo. Y sí, no aparecen las tortillas. Lo que aparece son derivados del maíz, productos de harina, y eso es lo que pueden estar utilizando, porque al final es un derivado del maíz, es un producto de una harina, de un cereal, y es válido al final encuadrar un producto como este que comento de tortillas dentro de las claves del catálogo, ¿no? La obligación de validar el RFC del receptor es de mi proveedor de facturación o del SAT, en caso de que utilice la versión gratuita. Bueno, la obligación es de los proveedores de certificación, que al momento de realizar el timbrado tienen que aplicar ciertas validaciones. Una de ellas es verificar que la clave del RFC del receptor se encuentre registrada en los controles del SAT y que sea una clave inscrita, no cancelada. Ahora bien, como se mencionó en la presentación, se les recomienda que validen el RFC de sus clientes a efecto de que no se retrase ni que tengan reprocesos en la emisión de la factura o que les salga algún rechazo porque la clave del RFC del receptor sea inválida. Preguntan, ¿qué tengo que hacer si me pagan de más? Que si yo tengo una factura que me debe mi cliente de 100 pesos y me da 150, hay de dos con el excedente. O lo devuelvo o lo facturo como anticipo. No hay de más. Simplemente es, si te pagan de más, lo facturas como un anticipo o lo devuelves a tu cliente, ¿no? No se puede quedar ahí guardadito para cuando lo ocupemos. ¿Es posible utilizar a un pack y también versión gratuita del SAT? Es posible que utilicen varios proveedores de manera simultánea y a su vez también las aplicaciones gratuitas. No hay alguna limitante que si utilizan una no puedan utilizar los otros servicios, y ahí no hay ninguna restricción. Comentan que para la refacturación hay empresas que cobran por refacturar. Entiendo que les emiten la factura, por alguna situación la tienen que cancelar y se emite nuevamente. Bueno, fiscalmente la obligación es emitir la factura cuando se esté solicitando. Si por alguna cuestión, incluso hasta cuestión mercantil o comercial, establecen que por las refacturaciones se va a cobrar algo, pues lo van a tener que pagar. Aquí el punto sería, pero ahí ya es una cuestión ya más de carácter mercantil, pero tendrían que facturar la refacturación, porque al final es un ingreso para la empresa que está refacturando y que está cobrando
esa refactura. Si me cobran 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, lo que sea por la refacturación, está bien, si ustedes lo acuerdan o lo aceptan, pero lo que sí es, como es un ingreso para la empresa que cobra esa refacturación y para ustedes sería un gasto, pues que les den la factura por los 10 pesos, por los 5 pesos, para que el otro acumule y ustedes deduzcan el gasto. ¿Qué va a pasar si no se elabora el timbrado dentro de los 10 días siguientes una vez terminado el mes? ¿Hay alguna multa? Me imagino que se refieren a la emisión del recibo electrónico de pagos, donde se tiene a más tardar hasta el 10º día del mes siguiente en el que se efectuó el pago para realizar la emisión. Entonces, si no se realiza la emisión dentro de los plazos, sí pudieran estarse siendo acreedores a alguna sanción conforme lo dispone el Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el comprobante de recepción de pagos es también una factura y existe la obligación de emitir la factura. Luego entonces, al igual de si no emiten una factura por los ingresos y la autoridad lo detecta, puede sancionarlos. Aplicarían las mismas sanciones y los mismos criterios para un CFDI o para una factura normal que para un comprobante de recepción de pagos, ¿no? Incluso también, da pie para algunas cuestiones que nos han hecho, los cuestionamientos que nos han hecho los contribuyentes respecto a, oye, le realizo el pago y mi contraparte no me da el comprobante de recepción de pagos. ¿Qué opciones tengo? Pues obviamente puedes denunciarlo y ya se está previendo precisamente el mecanismo para identificar a aquellos contribuyentes que no estén cumpliendo con esa obligación, y la autoridad, conforme a sus facultades, va a verificar si no está emitiendo el comprobante, pues le va a aplicar pues obviamente las sanciones que van desde las multas hasta la clausura de establecimientos, ¿no? Y sí es un tema que trae muy presente el SAT para que la contraparte cumpla, ¿no? Y no deje en estado de indefensión a la otra parte que dice, pues ya pagué, ¿no? Pues necesito mi comprobante para que pueda estar completo el requisito de forma para poder acreditar o deducir el gasto que estoy haciendo. Cuando emitimos factura complemento de pago, ¿es importante poder identificar el cómo nos pagan? Sí, si ustedes al momento de emitir la factura todavía no ha sido pagada, pues no conocen la forma de pago. Entonces van a indicar por definir, y una vez que ya les efectúen el pago, ya conocen la forma correspondiente. Entonces tendrán que estar emitiendo el recibo electrónico de pagos y ahí sí estar definiendo la forma en la que efectivamente recibieron el pago. Entonces sí, al momento de emitir el recibo electrónico de pagos tienen que indicar la clave correspondiente de acuerdo al catálogo publicado por el SAT. Ok, nos preguntan, si hago una factura global, vamos a llamarle así, mensual, de todos los pagos recibidos de un cliente, ¿es necesario definir o relacionar todas las facturas que contemplan ese pago? La respuesta es sí, se tendría que estar relacionando cada una de las facturas y el monto a las cuales le estamos aplicando ese pago. Y es precisamente bajo la lógica que les explicaba hace un momento de las notas de crédito. Debe de estar relacionada la nota de crédito, el pago y el monto a cada una de las facturas sobre las cuales se estén aplicando. En una venta a crédito, ¿debo de poner pago en parcialidades diferido y a los 15 días o el día de pago volver a hacer otra factura? Es correcto, como ya les mencionábamos, si al momento de emitir la factura todavía no ha sido pagada, tendrán que indicar como método de pago PPD, que es pago en parcialidades, o diferido, ya sea en una sola exhibición, pero va a ser posterior a la emisión de la misma. Y una vez que ya reciban el pago, emitir el recibo electrónico correspondiente. Nos preguntan si se va a actualizar la herramienta del SAT, la factura móvil, a la versión 3.3. La respuesta es sí, se está trabajando en la actualización. Ahorita, de los 3 servicios que ofrece el SAT de facturación, el único que se ha migrado a la versión 3.3 es la aplicación gratuita. Faltaría Mis Cuentas y faltaría el SAT móvil, la app móvil de facturación. ¿Qué pasa si no genera el comprobante de pago dentro de los 10 días? ¿Lo puede emitir vencido?
Sí, bueno, se tiene el plazo hasta el 10º día del mes siguiente en el que se efectúa el pago. Sin embargo, sí es posible emitirlo, pero pues ya se consideraría de manera extemporánea y pues también se pudieran hacer acreedores a alguna sanción por emitirlo fuera de los plazos establecidos. Preguntan si en el transcurso del año habrá cambios al XML. La respuesta es no. Se han hecho algunos ajustes respecto a patrones, precisiones dentro de la documentación, derivados precisamente de algunos comentarios, aclaraciones y acuerdos que se han tenido con diversas agrupaciones de contribuyentes. Y de hecho, tiene que ver con la pregunta que nos hacen, la siguiente, que tiene que ver con si se pueden estar utilizando para los precios unitarios más de 2 decimales. Al principio, cuando se publicó en enero el anexo 20, estaba acotado solamente a 2 decimales y precisamente uno de los cambios que se hicieron dentro del esquema fue ampliar el número de decimales de tal suerte que se pueden manejar hasta 6 en las operaciones intermedias, vamos, en la cantidad, en el precio unitario, en los descuentos, y el único que está acotado a 2 decimales sería ya el total, que es cuando, sería lo que se va a pagar, pero las operaciones intermedias dentro del comprobante se pueden manejar hasta 6 decimales. Nos preguntan, Gaby, sobre la representación gráfica de la versión 3.3. Si hay algún campo obligatorio. De hecho, yo creo que con esto cerramos sería la última pregunta. Recordemos que la representación impresa, y así lo señala el propio código, presume nada más la existencia de un CFDI, de una factura. Entonces, la representación impresa, como anteriormente la teníamos normada, era básicamente ir definiendo cuáles eran los requisitos del XML dentro de la representación. Ahorita básicamente es el mismo criterio, nada más lo que sí estamos solicitando es que se incluyan las descripciones. Por ejemplo, en la forma de pago, ¿no? Lo que queda en el XML pues es la clave. Entonces, si dice forma de pago 99, pues igual a lo mejor los que estamos letrados en este rollo de la factura electrónica, pues sabemos que es por definir. Pero la gente común pues no va a saber qué quiere decir el 01, el 14, el PPD, el PPU, etcétera. Entonces, la idea es que se incorpore, o la recomendación es que se incorporen, además de las claves, las descripciones para que el usuario final, que es el que recibe la factura, pueda leer la factura y pueda estar verificando la información que contiene su factura, ¿no? Se está flexibilizando un poco el tema de la representación impresa, puesto que si nos vamos a los criterios de hace algunos años, pues obviamente se tenían que estar incluyendo todos los campos, y eso pudiera generar incluso para algunas empresas un problema en la generación de las representaciones impresas. Bueno, por nuestra parte sería todo. Básicamente agotamos. Quedaron algunas preguntas que por tiempo ya no las vamos a poder responder. Sin embargo, nos las estamos llevando. La idea es subir toda esta información de lo que no tenemos publicado, aclarado en el portal, para que ustedes tengan, hace un momento nos decía una persona, la certeza de que sí es el criterio institucional del SAT. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.